Pasiverencial, estimados, estimadas, en nombre de Ain Samael Ambeor, Laxmi Daimon Jesucristo, hombres Cristo dioses resurrectos, reencarnados e inmortales, alabado sea Dios, manifestado e inmanifestado hoy y siempre. En nombre del Lumens del Sol, bienvenidos, bienvenidas a esta Cámara Inicial Pública de Motivación Continua. Hoy un tema muy especial como es Crea tu nueva personalidad de paciencia. Estamos en esta tercera semana del mes, estamos en Lumens del Sol Jesucristo Veramento Sená Kumará, en remisiones Cristo Sol Grial, Ciencia, Arte, Filosofía, Mística. Vamos a ver este tema, cómo crearnos una nueva personalidad de paciencia, y obviamente en estos meses que tenemos de agosto y septiembre, a trabajar para crearnos una nueva personalidad, haciendo aquellas meditaciones diarias para la desintegración de esa falsa personalidad de iras y crearnos una nueva personalidad. Continuamos. Plegaria del caminante del sendero de la vida. Dios mío, soy un caminante que viajo por el camino que el destino me ha trazado. En cada paso que dé, ayúdame a que lo dé en tierra firme. Hazme levantar los pies para no tropezar. Si encuentro obstáculos, que no sean los mismos que yo me he puesto, y si los hay, prepárame para vencerlos. Retira de mi mente el pesimismo, llena mi corazón de fe. Dame palabras de aliento para los que encuentren el camino. Dame fuerza para alentarlos y ayudarlos. No permitas que mis sentimientos se mancillen por el odio. Dame alegría para saludar el día. Dame paz para recibir la noche. Retira de mis labios la maledicencia y la mentira. Ayúdame a decir siempre la verdad. La paz que me das, concédeme compartirla con los que me rodean. Dame sabiduría para enseñar. Dame palabras adecuadas para corregir. Permitidme, Señor, que todo lo que me rodea, las plantas, los animales y la humanidad, vean en mí un compañero de viaje, un hermano y sobre todo un amigo. Permitidme, Señor, que donde yo llegue o donde esté, también llegue y esté la paz. Permitidme, Señor, que mis miradas, mis palabras y mis hechos no sean para herir a nadie, sino para consolar, para animar, sobre todo para enseñar, que no tengan motivos para decir que yo he sido su destructor. Permitidme, Señor, que en mi camino mi pie no resbale, que esté firme, que deje una huella impregnada de seguridad y altruismo y de fe. Yo sé que en el cielo y en mi conciencia tengo un Padre que me ama, una Madre que me guía y un Cristo que me salva, Dios. Una plegaria que nos da el venerable Maestro Laxmi Daimon para extasiarnos en aquella mística, obviamente, superior. Ayuda ahora del Maestro Laxmi Daimon también, muy importante, como es el estudio y análisis del yo, donde vamos a encontrar un material especial para la eliminación del ego. Entonces, pues, ese libro nos orienta a ciertos egos característicos que tiene cada cabeza de legión, para nosotros comprender cuántos de esos hemos creado y obviamente tener un mapa claro y preciso de qué es el ego. Vamos a ver esas falsas personalidades también de ira que tenemos, y a su vez obviamente comprendamos que la personalidad la hemos creado en esta vida, una personalidad de ira. Otra es la cabeza de legión de la ira con sus 1000, 1500, 2000 defectos más o menos. Eso lo hemos creado en un ciclo de 108 vidas. Pero a su vez, esa falsa personalidad de ira tiene ramificaciones, y obviamente los egos de ira han impregnado ciertas características a nuestra falsa personalidad de ira, y a su vez han depositado en los 5 centros del cuerpo información falsa, y de ello se ha creado pues esa falsa personalidad iriática.
que todos, la mayoría, la tenemos en mayor o menor manifestación. Entonces, vamos a ver que también tenemos falsas personalidades de antipatía, falsas personalidades de agresividad, falsas personalidades, y obviamente los egos también son también parte de aquella cabeza de legión de la ira. Una es la cabeza de legión de la ira con sus defectos y otra es la falsa personalidad de la ira, pero se asemeja. Pero la personalidad falsa de ira que hemos creado en esta vida, la hemos creado en esta vida. El ego lo traemos de un ciclo de 108 existencias. Tengamos claro en aquello. Tenemos falsas personalidades alarmistas, falsas personalidades altaneras, beligerantes, falsas personalidades de burla, de conflicto, falsas personalidades de capricho, de crítica mordaz, falsas personalidades contrincantes, falsas personalidades competitivas, falsas personalidades conturbadas, falsas personalidades irresistibles, irrespetuosas, imposición, falsas personalidades de calumnia, de coraje, de crimen, de crueldad, de cólera, de drástico, discutidor, dominante, desesperación, discordia, falsas personalidades de desprestigiar, falsas personalidades de desobediencia, de destructor, ser destructores, falsas personalidades de disgusto, de despecho, de disidencia, disonantes, displicencia, egoísmo, falacia, fastidiar, fatalismo, falsas personalidades de groserías, de genocidios, de furia, de fustigar, frustración, falsas personalidades de impaciencia, de incomprensión, de intolerancia, insolente, injuria, falsas personalidades de inmutar, infanticidio, iniquidad, intriga, intemperancia, impulsivo, inconforme, intransigencia, intrusión, ironía, falsas personalidades de intrépidos, de irracionales, irreflexivos, irritables. Todo eso tiene que ver también con la falsa personalidad que hemos creado. Si nosotros no la desintegramos, entonces no vamos a poder crearnos una nueva personalidad de paciencia. Y si no creamos una nueva personalidad de paciencia, pues nos vamos a estrellar en las diferentes actividades de nuestra vida, porque la persona en su trabajo va a pasar ciertas situaciones que no puede dominarse. No estamos hablando de eliminar el ego, estamos tratando de crearnos siquiera una nueva personalidad de paciencia. Ya la eliminación del ego es mucho más exaltado, lógicamente. El maestro Samuel Ambeor nos pone un ejemplo de su vida, que él desintegró la falsa personalidad al final de su existencia, en los últimos años. Y por ello, desde allí, el maestro aclara que tenemos que dedicarnos inicialmente también a desintegrar la falsa personalidad para no perder tiempo en nuestro avance conscientivo. Y obviamente el estudiante cauto comienza su trabajo también por la desintegración de la falsa personalidad, directamente. Entonces, vamos a ver cómo se ha hecho nuestras falsas personalidades de ira. Una, los cuerpos físicos que tenemos pues vienen del esperma del óvulo y ahí está concentrada una genética, ciertas características de nuestros progenitores, que a su vez ellos también la traen desde sus progenitores, es decir, nuestros abuelos. Y bueno, esto viene desde bisabuelos, tatarabuelos, etcétera, etcétera. Ya en esa genética está diseñado el carácter y la forma de actuar de nuestros seres queridos en cuanto a ser personas de personalidades de paciencia o lo contrario. Si ha tenido lo contrario, ya en ese óvulo y esperma se graba ese tipo de características en cuanto a la forma en que va a actuar con ira. Va a actuar esa persona así porque el cuerpo de
sus progenitores ya están diseñados para la ira en cuanto a falsa personalidad. No nos estamos refiriendo en cuanto a ego. Entonces, si un ser querido ha tenido una terrible falsa personalidad eriática, sus átomos, sus células, obviamente vibran con aquello y de eso le impregna al esperma, o en el caso de la madre, si ha sido así, le impregna eso al óvulo. Y de eso está hecho también tu cuerpo físico, obviamente. Aparte todo el resto de genes, cromosomas y todo aquello, pero en este aspecto, pues está marcado esas características, obviamente. Entonces, desde la concepción, el cuerpo físico ya tiene ciertas mañas, ciertas manías, ciertas formas de actuar directo hacia la violencia. No estamos hablando ahí de egos, sino de ciertas costumbres que ya tiene el cuerpo. Cierta forma de expresarse, de hablar, ciertas actitudes, ya están grabadas desde allí. Ahora, si la persona después no corrige su cuerpo físico en todo sentido, actuará tal cual, si no revisar. Pero si la persona transforma su manera de pensar, sentir, actuar, obviamente altera esos destinos y cambia, transforma su personalidad. Ahora, la falsa personalidad también se impregna de los ejemplos positivos o negativos del entorno. Y si en el entorno, en los 0 y 7 primeros años, tuvo la persona exceso de ejemplos de ira y todos los derivados que vimos, entonces obviamente ya está marcada falsos patrones, falsas características en los 5 centros del cuerpo humano: intelectual, motriz, emocional, instintivo, sexual. Y obviamente de eso se irradia a una personalidad que es una energía que está al servicio del ser o del ego. En este caso se impregna falsos conceptos hacia una personalidad que se irá haciendo falsa, una personalidad violenta, una personalidad puede ser de gritos, de insultos, malas palabras y todo aquello. Entonces eso se va obviamente creando energéticamente entre 0 y 7 años. A su vez, las personas que rodean dentro de casa y en el entorno, barrio, pueblo, ciudad, etcétera, colaboran para ir programándole a ese nuevo infante hacia una nueva personalidad violenta, si es que la violencia radica con mayor cantidad en las personas que nos rodean. Y desde allí ya está programada la persona para ser tal cual, de tal palo, tal astilla. Dice por allí una máxima: o genio y figura hasta la sepultura. Eso tiene que ver con la personalidad. Si la persona no altera aquello, así será tal cual. Entonces también otra cuestión importante es que nosotros, cada uno, tenemos una cabeza de legión de la ira. Esa tendrá entre 1000, 1500, 2000 yoes psicológicos. Acá vimos también unos cuantos que son parte del ego y parte también de característica de la falsa personalidad. Pero existen muchísimos más. A ver si cada quien lo va descubriendo en su interior o revisando en el externo, si ve cosas en cuanto a aquello, y eso tiene el reflejo interior en su luna oculta o en su luna visible. Entonces, esa cabeza de legión la hemos creado en un ciclo de 108 vidas. A su vez, al nacer en estos cuerpos, recién cuando viene el primer hálito de vida, entramos al cuerpo en un 3%. Hasta los 7 años de edad ya nos reintegramos con el 97% de ego y obviamente con toda la cabeza de legión de la ira. Nos reintegramos allí con posilge, pereza, orgullo, codicia, ira, lujuria, gula, envidia, sus 10.000 defectos psicológicos, 3 furias, 12 demonios más que se relacionan con los 12 trabajos de Hércules. Hasta los 7 años estamos completos en cuanto a lo que hemos creado, ego y lo que tenemos de conciencia. Y el ego atrapado el resto de nuestra alma, el conjunto de poderes, virtudes, fuerzas, de humildad, de castidad, de paciencia, diligencia, altruismo, etcétera, etcétera, etcétera. Esos egos, obviamente, decodifican, sinceran o esculpen falsos patrones, egos característicos de la ira, en los 5 centros de la máquina humana, y a su vez de allí se impregna ciertas características falsas de ira y sus derivados hacia una nueva falsa personalidad
violenta, iriática, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces estos aspectos son claves, ir comprendiendo cómo se va creando una falsa personalidad de ira. Entonces tenemos tres. Uno, la parte genética, que viene desde nuestros ancestros y ellos a su vez así también fueron programados. Incluso el programa fue también puesto por las fuerzas anticrísticas para hacer una sociedad violenta de ira, de matanza, de un montón de cuestiones. El programa es falso. Otro tenemos las personas que nos rodean entre 0 y 7 años, 7 y 14, 14 y 21, que con su ego y su falsa personalidad de iras impregnan también en nuestros 5 centros de la máquina humana esos falsos conceptos, falsas ideas, y de ellos se impregna a una falsa personalidad iriática y violenta igual. Y otro es la cabeza de legión de la ira, que todos tenemos y hemos creado un ciclo de 108 vidas que a su vez impregnan ciertas características falsas, obviamente, a esa falsa personalidad también. Entonces, todo esto tenemos que tenerlo claro, obviamente, en el sentido más completo de la palabra. Ahora sí, ya vemos y tenemos que seguir revisando, obviamente, en meditaciones, qué tipo de falsa personalidad tenemos. Hemos visto la situación. Ahora, vamos a ver la solución. Obviamente concienticémonos que una persona que no hace un trabajo mínimo en desintegrar esas falsas personalidades de ira, siempre andará explotando, siempre andará calumniando a las demás personas, siempre andará pues en conflictos en la casa, en la calle, en el culto, en la orden de ciencia, arte, filosofía mística, porque va cargado esa falsa personalidad donde vaya, más su cabeza de legión de la ira, que ese es otro caso, y hemos de ver otro tema para desintegrar eso. Entonces, en este caso, bueno, comenzando siquiera por egos pequeños, en este caso, siquiera vamos a hacer una transformación de la personalidad, que esto sirve para todo estudiante de gnosis básica, que únicamente quiere vivir en este planeta y tener salud, dinero, amor, prosperidad física, no quiere autorrealizarse, pero igual que viva súper bien, está correcto. Sirve para estudiantes de gnosis inicial, los que quieren ganarse únicamente los mundos nirvánicos, con los factores nacer y el morir y algo de caridad, buenas obras, servicio a la humanidad, y sirve también para los que anhelan la cristificación, practicando los tres factores junto con el sacrificio por la conciencia y la humanidad. O sea, para todos sirve. Si una persona de los millones de habitantes no quiere autorrealizarse, igual te va a servir esto para que vivas una vida más equilibrada, tenga más dinero, más prosperidad, más amor, más salud, y sea una persona más atractiva, carismática, amistable en este planeta, y eso le traiga más triunfos para su vida. Y te va a servir obviamente para que te desarrolles positivamente en tu trabajo, tu presencia en república, tu alcaldía, tu culto religioso, tu escuela, tu colegio, la casa, etcétera, 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 etcétera. O sea, para todo sirve, obviamente. Entonces, en este caso, comprendamos que es mejor tener una personalidad de paciencia y con sabio manejo de esa personalidad de paciencia. Una persona que sabe escuchar, una persona que se vence a sí mismo, se vence a sus egos, en parte siquiera los vence, no los elimina aún, pero los domina, o sea, no hace que se manifiesten tan directamente para causar daño a las demás personas, porque tiene otro tipo de personalidad que va creando, según vamos a ver. Va a servir, obviamente, este trabajo para que la persona tenga una personalidad de ser fuerte, valiente en el sentido más completo de la palabra, dominándose ante la lengua de las demás personas, dominándose ante el ego de las demás personas. Es decir, obviamente, que las demás personas no van a tenerte como títere. Si quieren ponerte bravo, molesto o brava, molesta, simplemente te pueden decir un insulto y ya quieres hasta arrimangarte. A su vez, imaginemos que obviamente una persona te quiere poner alegre, te da una palmadita allí y ya está feliz, saltando. Entonces eso es ser un títere de las diferentes situaciones de la vida. Y eso no es ser una persona que se domina a sí mismo.
Como dice por allí un sabio, no soy ni más porque me alabe, ni menos porque me vitupere. Tomás de Kempis, en una reencarnación del venerable maestro Samael Aumbeor. En este caso, la persona, si crea la nueva personalidad de paciencia, va a poder dominar a su ego, dominarse a sus tentaciones de violencias y dominarse ante la lengua de las demás personas, y no cae ante los insultos ni provocaciones de ira de las demás personas, o sea, del ego de las demás personas, de la falsa personalidad de las demás personas que quieren hacerle caer en esos perfectos ridículos. Ya diferente es que tengas que proteger el cuerpo físico tuyo en caso de vida o muerte, pues tienes que defenderte con todas esas técnicas, por ejemplo, que del maestro gnóstico Bodhidharma del templo de Shaolin, y listo, con eso te defiendes tu cuerpo y a su vez el de tus familiares, seres queridos, pero estamos hablando en casos extremados ya de vida o muerte, no simples insultos a los cuales tienes que dominarte, y tenemos que dominarnos con una nueva personalidad de paciencia. Bien, comprendido esto, entonces pasemos a realizar la práctica, obviamente, para desintegrar, formatearnos y desintegrar esa falsa personalidad y crearnos una nueva personalidad de paciencia. Antes de eso, si hay alguna pregunta sobre el tema, adelante. Muy bien, pasamos directamente a la praxis. En el Pre-Shalom de meditación praxis, cerramos nuestros ojos, mantra Hamsah. Relajemos la mente. Koam, gate, gate, para sangate, bodhi, suaha. Relajamos las emociones, estamos en armonía con la vida, estamos en armonía con el amor, estamos en armonía con la paz, estamos en armonía con Dios. Omnis haum íntimo Cristo ram io asilus naneni nonu Cristo. Pedimos asistencia a nuestro real ser interno, Madre Divina, la energía crística universal, las energías del divino Daimon, a nuestro ser, y conciliamos sueño, sin dormirnos, y nos concentramos en desintegrar la falsa personalidad de iras y sus derivados y crearnos una nueva personalidad de paciencia. Paz, ciencia, la paz. Entramos en meditación de formateo. Para ello revisamos entre los 0 y 7 primeros años de edad todas las personas que nos rodearon, qué ejemplos nos dieron en cuanto a ejemplos de iras o paciencias. Revisemos también en esa retrospección cómo eran nuestros ancestros, padres, o cómo son padres, abuelos, bisabuelos, tatarabuelos, etcétera, etcétera. Y revisemos, obviamente, qué tipo de cabeza de legión de la ira tenemos, que ha impregnado también eso a una falsa personalidad de iras. Continuamos. Bien, proseguimos. Con ubicar esas falsas ideas, falsos conceptos o falsos ejemplos del entorno de las personas, de parte de su ego y falsas personalidades, que eso impregnado y ha decodificado falsas costumbres, falsos conceptos en los 5 centros de nuestro cuerpo: centro intelectual, motriz, emocional, instintivo, sexual. Y está decodificado todas esas falsedades. Está sellado cual potro al sello.
Ya identificado todo aquello, pedimos al Ser, al Cristo, a la Madre Divina, la energía universal que nos desintegre todas esas falsedades. Mantra S. Y pedimos también que se vayan desintegrando todas esas falsas personalidades iriáticas y sus derivados. Revisamos las cintas teleginoras. Ciertas grabaciones de violencia, de ira, que están por allí. Y a su vez, esas efigies mentales que se crean en la quinta dimensión, mundo mental. Efigies mentales de ira, de violencias, de gritos, de insultos, de matar, por ejemplo, o de ansias de aquello, de instintos bajos, de furias, venganzas, odios, etcétera, etcétera, etcétera. Pedimos a las jerarquías que nos ayuden a desintegrar de ese mundo mental todas esas efigies mentales falsas de violencias. Hemos formateado esos 5 centros de la máquina humana. Imagínate como que 5 computadoras, sacas virus y simplemente limpias todos esos falsos programas en este aspecto. Pues así mismo son los 5 centros de la máquina humana y los 3 cerebros: cerebro intelectual, emocional, motriz, instintivo, sexual. Estamos limpiando todo eso de esos falsos odres viejos que no sirven para nada, odres de violencias, de iras. Ahora sí vamos a autoprogramarnos una real personalidad de paciencia. Basémonos en los ejemplos de los dioses, diosas más exaltados, en el sabio manejo de sus leyes, cuando están en lo más positivo esas leyes, y en el sabio manejo de sus virtudes. Para ello, valgámonos de libros sagrados en el planeta, donde dan ejemplos de paciencia. Corán, Mahabharata, Bhagavad Gita, Popol Vuh, libros hebreos, etcétera, 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 etcétera. Y esos ejemplos positivos vamos ubicando en los 5 centros de la máquina humana. Esos ejemplos del maestro Bodhidharma, del templo de Shaolin de Oriente, aprender aquellos ejercicios de defensa para el cuerpo físico y aplicarlos cuando sea casos de vida o muerte. Esos ejemplos de los cristificados, Hércules, Zeus, Samael Ambeor, Michael, poderosísimos guerreros, con fuerza, con paciencia y humildad, guerreando a las huestes tenebrosas y venciéndolas. Ejemplos de fuerza, de energía, de poder, de gloria y de una paciencia que ellos tienen pues sabiamente manejada. Esos ejemplos ubicamos en los 5 centros de la máquina humana. Esos ejemplos de ahimsa, de no violencia, de saberse dominar ante la lengua de las demás personas, en casa mismo ahí, ante las lenguas familiares. Ser fuerte ante eso, sin reaccionar negativamente. Dominarse ante los insultos del ego de la gente y sus falsas personalidades. No ser víctima del propio ego de uno o de falsas personalidades de uno para sucumbir ante los egos y falsas personalidades de los demás. Entonces programémonos una real personalidad de paciencia con sabio manejo, esa nueva personalidad de paciencia, lejos de dogmas, de fanatismos, etcétera, etcétera, etcétera. Agradecemos las jerarquías que nos han asistido. Mantra Aum. Abrimos nuestros ojos. Bien, tenemos todos estos meses de agosto
y septiembre para dedicarnos a este votación muy especial de los soles conscientivos religares. También tenemos hoy Odabash y es menester que compartamos aquellos. Obviamente en nombre de Gloria a Dios que Cristo Samuel Ambert Javini con nos y vosotros está nuestro lema, divisa este lema. Tenemos la Iglesia Gnóstica Cristiana Universal de la Resurrección, el Sumo Subsantorio Samuel Ambert, Monasterio Gnóstico, la Catedral del Alma, Lumen de Luminia, Laxmi Daimon, la Fortaleza Padre Dios, Yerla Svenibu, el Tahuantinsuyo Solar Ignio, Jesucristo, y obviamente una confederación de órdenes religares, como es Ikeom, sin reseña de la Orden Universal de Melquisedec, también Ismarcha Védicos, interreligare, como es Tors, concentración de Daimon, Telema, otra, la Orden Yod Jebauge, Lumens del Sol, Allah, Acción Corán, Osirians, la prosperidad, los lúmenes interfamiliares amistad, los lúmenes iniciáticos Ains, los lúmenes Lashrenibu dármicos, los lúmenes santuarios de curación, los lúmenes iniciáticos Pistis, Aziluts, Barbelus, misiones del saber conscientivo. Todos estos soles conscientivos obviamente están al servicio de ti, conciencia de la Samuel Ambert, Laxmi Daimon Jesucristo, hombres Cristo dioses, resurrectos, reencarnados e inmortales, alabado sea Dios, manifestado e inmanifestado, hoy y siempre. Estos soles conscientivos siempre los vamos rotando, tanto los días Odabash como los días Odabash o sábado, los días Shenul o domingo, y también pues cordialmente invitados a los rituales que se van realizando también, obviamente públicos, los días Shenul, los días domingos, y compartir la unción gnostizante con la conciencia de nuestra hermana gemela, la conciencia de la humanidad. Allí en gnosis.es.tl podéis conseguir obviamente un material muy especial de la gnosis religaria. Acuérdate que también tenemos la gnosis académica cultural y la gnosis como suprapropolética. Atentamente, la capital matriz del gnosticismo universal de Santana, Santa Marta, Cuenca, Atenas del Ecuador, de los Estados Unidos, Patria, Latinoamérica, American Planeta, y el Lumicial, Premonasterio, Laxmi de Moichirusher, de la ciudad de Cuenca, Atenas del Ecuador, Planeta. Switcher Taf, instructor, paz inverencial, estimados, estimadas.